escribió un libro llamado Anales de la Inquisición, en el que recogió varios casos de los procesados por el Tribunal del Santo Oficio. Entre ellos, el de una mujer llamada Ángela Carranza, una criolla nacida en Tucumán, Argentina, pero que llegó a nuestro país en 1665. Ángela decía que hablaba con Dios, que hablaba con la Virgen, que hablaba con los ángeles, que era teóloga, que era curandera y que además veía demonios disfrazados de frailes. Por supuesto, esto despertó el enojo de la Santa Inquisición, que la apresó en el año 1689, justamente aquí, en la cuadra 5 de la Avenida Emancipación, que antes se llamaba Calle Los Patos. Acusada de blasfema, hereje y aliada del demonio, Ángela Carranza estuvo 6 años siendo torturada por el Tribunal de la Santa Inquisición. El pueblo limeño esperaba con ansias que la quemaran en la hoguera por bruja. Sin embargo, en 1694 el Tribunal del Santo Oficio le perdonó la vida en un hecho sin precedentes que los cronistas de la época calificaron como de inusitada bondad. Ella, por supuesto, quedó presa y murió años después, víctima de la locura. En enero de 1639 se celebró el más solemne auto de fe visto en el Perú virreinal. Aparecieron 80 reos. 7 salieron con palmas y en caballos blancos por habérseles declarado inocentes. 6 mujeres fueron penitenciadas por hechiceras y judías, y 50 reos más fueron reconciliados, vistiendo en la ceremonia el infamante San Benito. Ya en el siglo XVIII se dio un caso inusual. En tiempos del virrey marqués de Villa García, 1736 a 1745, se inició causa contra 2 inquisidores, acusados de vivir públicamente amancebados y de defraudar dineros de la corona. En el siglo XIX se cambió a los brujos por los libros. Desde 1805, la Inquisición de Lima le declaró la guerra a los lectores de libros prohibidos. Ya el Santo Oficio no se cuidaba de brujas, sino de filósofos revolucionarios franceses. La Inquisición tenía en sus estantes en la biblioteca obras consideradas prohibidas e incluidas en los índices o el índice expurgatorio del Santo Oficio. O sea, había una lista de libros que estaban prohibidos de leer por completo y otros cuyos capítulos más peligrosos estaban tachados o tarjados, de manera que no todo el mundo podía acceder a la obra completa. Sin embargo, esos libros llegaban a Lima, pasando los controles, obviamente, y se alojaban en el Tribunal de la Inquisición. La documentación que prueba no solamente que los libros estaban en Lima, sino que se prestaban, ¿no?, de manera muy sigilosa a ciertas personas que demostraban calidad intelectual, ¿no? Hay varios famosos personajes como Hipólito Unanue y otros de la época ya de la Ilustración que querían leer libros de los enciclopedistas franceses que en verdad estaban prohibidos, legalmente prohibidos, pero que con permiso de la Inquisición se les prestaba y que ellos luego devolvían aludiendo o arguyendo de que eran personas preparadas y que no se iban a desviar con la lectura de esas obras perniciosas. En 1810, la Inquisición mantuvo por 6 meses encerrado en un calabozo a un negro. Su delito, ganarse el pan paseando por las calles de Lima perros, gatos, ratones, marmotas, monos y otros animales a quienes había enseñado a bailar y a hacer algunas habilidades. Aquello no podía ocurrir sino por arte del demonio. En 1813, las Cortes de Cádiz abolieron el Tribunal de la Santa Inquisición. Estas cortes eran de tendencia liberal y buscaban eliminar instituciones que conservasen algunos rasgos feudales. En el Perú,
el virrey Fernando de Abascal acató esta medida y también abolió la Inquisición de Lima. Se le permitió al pueblo ingresar a las instalaciones de tan temido tribunal. Y entró tanta gente que enseguida se desató el desorden. Se rompieron muebles, se robaron archivos, en fin, ya se podrán imaginar. A raíz de la ocupación francesa en la península ibérica, Napoleón es el que proclama la abolición de la Inquisición, pero con un cinismo absoluto, ¿no? Porque dice que era atentatorio contra la soberanía. Pero Napoleón en Francia, bueno, era un rey francés que hacía en España, ¿no? Era un invasor. Bueno, pero Napoleón es el que proclama esa abolición, que fue confirmada luego por las Cortes de Cádiz. La sentencia que sí se cumplió en el Perú en el 1813. En cuanto se terminó de publicar ese decreto, el público se precipitó en masa a la cárcel de la Inquisición. La turba entró a la sala del despacho, a los archivos, a la cámara del tormento y a las prisiones. En los archivos se encontraban los expedientes de los reos y una biblioteca. Según Ricardo Palma, de todo esto se apoderó el pueblo, así como de un gran número de obras prohibidas. Cuando llega esa noticia en Lima, a Lima el año 1813, la población alborozada entra a saco en el Palacio de la Inquisición, que es más o menos lo que equivale al museo actual, y no se llevan cuadros, no se llevan muebles, no se llevan alfombras, sino se llevan lo más importante para ellos, que eran las causas de fe en el archivo secreto que allí se guardaban, y que determinarían que no hubiera más memoria de casos donde habían parientes, tíos o abuelos o padres de ellos que estaban comprometidos y cuya fama quedaba manchada por esa evidencia documental. Al día siguiente del saqueo, el arzobispo de Lima se constituyó en la capital y declaró excomulgados a todos los que retuviesen algún papel o prenda del extinguido tribunal. Pero el pueblo no hizo caso de la excomunión y fueron pocos los que devolvieron su parte del botín. En 1814 se restauró la monarquía absoluta en España. El rey, Fernando VII, expidió un decreto mediante el cual se reinstalaba el Consejo de la Suprema Inquisición. Él justificó esta medida diciendo que el Tribunal del Santo Oficio había prevenido a España de contaminarse de errores religiosos y que también había propiciado el surgimiento de hombres notables en letras, santidad y virtud. Así, el 16 de enero de 1815 se reinstaló el Tribunal de la Santa Inquisición en Lima. Fue restablecida por Fernando VII en 1814, pero en la práctica ya estaba casi inoperativo y más se dedicaban a estar vigilando, por censura de libros, a los emancipadores, a los ideólogos del proceso de la emancipación. Luego de su restablecimiento, el tribunal no conservaba ya casi nada de su antiguo prestigio. Esto se sumaba a la agitación de los pueblos americanos por conquistar su independencia. Así, al reinstalarse la Inquisición en Lima, apenas se hizo sentir. La sede de la Inquisición, una institución característicamente intolerante, la convirtieron luego en la sede del Congreso Nacional, que es la esencia de la democracia. Como refiere Ricardo Palma, el siglo XIX se iniciaba esparciendo rayos de luz y era lógico que el Santo Oficio, obra de las tinieblas, desapareciese. De esta manera, los pocos meses que funcionó, solo castigó a un individuo apellidado Valdelomar por el delito de haber celebrado misa sin ser sacerdote. Su castigo solo se limitó a ser paseado con San Benito y Coroza. No fue azotado y se le dejó en libertad.
La nueva Inquisición, más que afianzar la fe, se preocupó de combatir la propaganda de ideas liberales, hijas de la Revolución y del siglo. Existen edictos de esa época prohibiendo la circulación y lectura de periódicos europeos y panfletos políticos. Los nuevos inquisidores apenas funcionaron pocos meses, limitándose a fijar un cartelón contra los francmasones y a promulgar 2 edictos sobre libros prohibidos. En el Perú, el Tribunal del Santo Oficio fue abolido definitivamente en 1820, fruto del proceso emancipador que rompía con todo tipo de dependencia política de España. La Inquisición poseía valiosas fincas que el Estado vendió a particulares. Según Ricardo Palma, el general San Martín proyectó en 1822 construir un teatro en el terreno que ocupaba el tribunal. Pero como sabemos, esto nunca se llegó a hacer realidad. Y así, la Santa Inquisición llegó a su fin en el Perú. Esta institución importada de España duró casi toda la época virreinal. Su objetivo era controlar a la población que no profesaba la fe católica. El Tribunal del Santo Oficio fue sin duda un símbolo de una época de intolerancia religiosa y política. Intolerancia, ese nefasto rasgo de la personalidad que ha hecho y hace tanto daño a las personas y a las sociedades. Desde el Museo del Congreso y de la Inquisición, que les sugiero visitar, nos despedimos. Nos vemos en la próxima.